tema de dinámica que estábamos viendo. Y luego vamos a dedicar a reforzar algunas cuestiones que hemos visto en la clase anterior y a colocar ejemplos, situaciones, y vamos a llamar la atención, digamos, a ver qué consideraciones o qué cosas tengo que tener mucho cuidado y dónde hacemos hincapié. Ya les hemos dicho también, a ver, hay un problema, por ejemplo, que necesitan resolver, hay una ecuación que necesitan resolver, les queda una ecuación cuadrática, no necesitan ahí, sino van a tirar, les queda una ecuación, hay que despejar una, bueno, o se saca factor común, o puede sacar a una fórmula de bajada. Bueno, este tipo de cuestiones que tienen mucha cuenta, ya lo dijimos acá, lo que tienen mucha cuenta, lo estamos dejando de lado. ¿Sí? Vamos a lo conceptual, que en definitiva es lo que más les sirve a todos ustedes y es lo que más les cuesta. ¿Sí? Por eso, y vuelvo con lo de los colegios técnicos. En el colegio, yo estoy en una punta. ¿Sí? Los colegios técnicos estamos acostumbrados, ¿sí? Nos presentan la ecuación y ya, pasamos a la ecuación. Bueno, justamente no trata de eso. Trata de ver cómo utiliza la ecuación como una herramienta para responder a lo que me preguntan en la situación del problema. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, vamos a repasar algunas cuestiones. Cuando nosotros decimos, fíjate, la segunda ley de Newton, ¿no? La sumatoria de las fuerzas. Nos dice, a ver, tengo que escribir más grande y más oscuro. ¿Este será? La suma de fuerzas, dijimos, era igual a la masa, bueno, no usé cursiva, por la aceleración. ¿Sí? Dijimos que esto podíamos colocar un vectorcito que indicaba que era justamente eso, una tecita que indicaba que era un vector. Bueno, esta es una cuestión que me marcaba Sandra el otro día después de la clase. Dice, bueno, suma de fuerzas, lo dije, pero por ahí pasó más rápido. Suma de fuerzas, ¿qué quiere decir esta suma de fuerzas? Es la suma de todas las fuerzas, es la suma de todas las fuerzas. Ahora, lo que tiene que aprender acá es saber cómo manejo esa suma de fuerzas. ¿Sí? Porque es un vector. O sea, son magnitudes vectoriales. Entonces yo puedo tener fuerzas hacia la derecha de ustedes, puedo tener fuerzas hacia la izquierda de ustedes, y ahí no tengo problema, están en la misma dirección, por lo tanto, la suma o la recta es directa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo fuerzas en una dirección diferente de las fuerzas que tengo en otra dirección? Por ejemplo, tengo fuerzas en el eje X o en el eje horizontal, y tengo fuerzas en el eje Y o eje vertical, y para peor, tengo fuerzas que no están ni en la horizontal ni en la vertical. Están ahí en una dirección, en un ángulo intermedio entre la horizontal y la vertical, o entre el eje X y el eje Y. Por ejemplo, el ángulo típico que utilizamos es 37 grados. Ahora van a ver por qué usamos ese ángulo típicamente. Entonces, bueno, y ahí viene. Cuando yo manejo, entonces habíamos dicho que esto es, en definitiva, la fuerza resultante. La suma de todas las fuerzas. Ahora, cuando yo tengo fuerzas en una sola dirección, no tengo problema, insisto. Si yo tuviese solamente en la dirección horizontal, sumo todas las que van para la derecha, por ejemplo, y le resto todas las que van para la izquierda. Eso es lo que me dice a mí esa letra griega mayúscula sigma. ¿Sí? Es una suma, una sumatoria, pero la sumatoria me incluye términos que son positivos y términos que son negativos. Hay sumas y restas. ¿Sí? Bueno, entonces si tengo
solo el eje X, por ejemplo, y yo, a ver, un ejemplo, ¿qué es eso? ¿Qué fuerzas puedo tener? Y puedo tener una fuerza, a ver, pongamos un ejemplo concreto, ¿sí? A ver, para este ejemplo, tengo una fuerza, ¿sí? Pero, a ver, tiene una soga acá esto, ¿sí? Supongamos que es horizontal, ¿sí? Y ahora vamos a ver, hay rozamiento. Ahora vamos a ir viendo cada caso, ¿sí? Pero estoy poniendo... ¿Sí? Entonces, bueno, cuando decimos que planteamos esa sumatoria en el eje X, por ejemplo, de esas son las fuerzas en el eje X, ¿qué voy a decir? Bueno, voy a poner sumando todas las fuerzas que van a favor del sistema de referencia que yo elija y restando las fuerzas que van para el lado contrario. ¿Yo ahí puedo decir cuáles son positivas y cuáles son negativas? No. ¿Por qué? No sé si la explicación. ¿Por qué no puedo decir que F es positiva y que... Porque no hay sistema de referencia. Lo primero que planteaste, ya lo saben, la clase pasada, y ahora ya lo saben, ya lo hemos puesto con la mayoría de los profes, si consultamos un problema y no tiene un dibujo o un sistema de referencia, no lo vamos a atender. Tenemos que decir, vuelvan al banco, hagan el dibujo, definan su sistema de referencia y luego vuelvan a consultar. ¿Sí? Entonces, allí lo primero que tengo que hacer es colocar el sistema de referencia. Entonces, ahora, si yo digo, bueno, este es mi sistema de referencia, X, estoy preocupado ahora en el eje X nada más, ¿sí? Ahora, y, Entonces ahora sí puedo decir, bueno, la fuerza F la voy a poner con un signo positivo y tendré que ver qué otras fuerzas hay allí. ¿Sí? Nadie le va a decir, no, ojo que está la fuerza F, ojo que está la fuerza de rozamiento, ojo que está la fuerza... No, yo justamente lo que ustedes tienen que determinar. Entonces en ese caso, la única que está visual, la que está bien visual, es la fuerza F, porque está clarito, hay alguien que tira desde la derecha con la fuerza F. Y después tengo que ver yo para dónde están, para dónde, cuál es el sentido de la fuerza. Si están o no están, el sentido de la fuerza. Bueno, eso es, recuerden, no es esa persona no está empujando una caja, sino que es una persona que está tratando de que la caja por acá, está tratando de que la caja no avance hacia la derecha. A través de una soga, por ejemplo. entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo? Voy a tener la fuerza F, que ya está dibujada. Este es el diagrama de cuerpo libre, recuerden, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre. Ahora parece muy fácil porque estamos en un ejemplo fácil, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener esa fuerza F, voy a tener hacia atrás una fuerza, dijimos que tenía una soga, ¿sí? Que la persona esa agarra, toma al objeto con una soga y trata de impedir que se vaya hacia la derecha. Entonces tendré una fuerza que como es dada por una soga, dijimos que se llamaba tensión, la T le ponemos, Una tensión. Y además me dice ahí que hay rozamiento. ¿Sí? Y ahí tengo una que ahora vamos a hablar bastante después del rozamiento. Pero ahí el rozamiento, creo que determinar yo, faltan muchos datos en el enunciado, ¿no? Pero a propósito, estamos presentando esta situación porque si yo les pregunto para dónde va la fuerza de rozamiento, la mayoría me va a responder que la fuerza de rozamiento para dónde va. Para la izquierda recibe, ¿no?
Y eso depende. Ahora vamos a hablar específicamente de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? La fuerza de rozamiento, dependiendo de hacia dónde se mueva ese cuerpo, porque yo lo dije, este cuerpo se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ven? Todo lo que tengo que analizar y no dar nada por sabido, no dar nada por supuesto, por sabido, por conocido. Tengo que ver bien qué es lo que insisto. ¿Sí? Todos los años en cada parcial se van de acá, muchos pensando que les fue re bien, otros maldiciendo a los profes porque dicen que fue recontra difícil cuando las notas las entregamos el mismo día. Ríen ustedes y a las 4 horas tienen las notas cargadas en la hora virtual. ¿Sí? Y cuando ven las notas, dicen, no, al final el profe era re difícil. Lo que hacemos inmediatamente después del parcial, cuando lo volvemos a ver, resolvemos acá el examen. ¿Y qué piensan que pasa? Se quieren morir porque se dan cuenta que era todo conceptual y que los problemas se resolvían en medio de cada uno. Todos los años pasa lo mismo, con todos los parciales pasa lo mismo. Entonces, insisto, no se maten haciendo 10 millones de ejercicios si no tienen los conceptos bien. Porque otra vez, tenemos el ejercicio de 10 millones 1 y no lo van a saber. ¿Sí? Lo conceptual. Y parte de lo conceptual es lo que estamos hablando acá. Yo no puedo saber, veo que ustedes ya se engañan de no, bueno, que yo se va a mover hacia la derecha. No sé, yo no dije nada todavía. Yo tengo que leer bien el enunciado, interpretar bien el enunciado, para ver si eso verdaderamente se mueve hacia la derecha o no. ¿Por qué? Porque esas son las fuerzas, las que acabamos de dibujar, de graficar los trocitos, la fuerza F y la fuerza de tensión, son las más visibles. No me puedo equivocar en eso. ¿Sí? Si yo estoy tirando desde la derecha, la fuerza va hacia la derecha. Si yo estoy con una soga tratando de que no se me vaya el cuerpo para la derecha, estoy tirando desde la izquierda, la tensión va hacia la izquierda. Pero la fuerza de rozamiento, que insisto, vamos a hablar mucho de fuerza de rozamiento, esa puede ir hacia la derecha o puede ir hacia la izquierda. Todo depende de lo que yo, de la situación, de lo que a mí me diga en el enunciado. ¿Sí? La fuerza de rozamiento es siempre contraria al movimiento relativo entre las superficies. Entonces, si yo me estoy moviendo con respecto al suelo, me estoy moviendo hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento, que vamos a ver quién la hace, va hacia la izquierda. Si por el contrario ese cuerpo se está moviendo, tiende a moverse hacia la izquierda, entonces como el movimiento es hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento es contraria a ese movimiento, la fuerza de rozamiento iría hacia la derecha. Ahora, si yo en el enunciado Les digo que el cuerpo se mueve hacia la derecha, les doy la velocidad, ahí ya no tengo duda. ¿sí? El cuerpo recibe información. A veces no está la información, ¿eh? Ustedes tienen que determinar para dónde se mueve el cuerpo muchas veces. Entonces, el cuerpo se mueve hacia la derecha, allí sí. La fuerza de rozamiento, vamos a poner, pues no está muy prolijo, pero en ese caso, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Y parece recontra sencillo. Es sencillo. Tengo que prestar mucha atención al enunciado. Y obviamente, los profes tenemos la cancha suficiente como para poner su enunciado que los haga dudar. ¿Sí? O sea, no es tan lineal, ¿sí? O sea, tan trivial. No es difícil para nada. Tienen que leer el enunciado. Nada más que leer el enunciado. Y, bueno, y tener los conceptos básicos claros. Y luego, o sea, no hay que asustarse. ¿Sí?
Sí. La fuerza de rozamiento, ¿cuál sería la fuerza opuesta? A ver, vamos, lo digo para todos, ¿sí? Me están preguntando por la fuerza opuesta. Estas cuestiones tienen que surgir acá, justamente lo que insisto, porque es la duda de un montón de ustedes. Entonces, aquí es la fuerza opuesta. Aquí nada más fuerza opuesta. Caso del eje Y sería si el peso hacia abajo, la fuerza opuesta hacia arriba, sería la fuerza que A ver, repito, no se escucha más que en el sector. El compañero me dice, la fuerza opuesta sería, por ejemplo, en el caso vertical, en el caso de un peso, tengo el peso que va hacia abajo y la fuerza opuesta que va hacia arriba. Hay algo ahí que está más o menos bien y hay mucho que se está yendo de las reglas que vamos dando para que no cometan inconvenientes. Fuerza opuesta, o sea, no sé qué es fuerza opuesta. ¿Sí? Tratemos de erradicar eso de la fuerza opuesta. ¿Sí? Las fuerzas son acciones. Esas acciones alguien las hace. ¿Sí? Alguien acciona, alguien realiza esa acción. Bien, a ver, en el caso de, aparte recordemos, la vez pasada dijimos, como van a surgir muchas dudas de qué fuerzas están aplicadas, para dónde están aplicadas, van a surgir muchas al momento que se les presenta la situación ni el parcial, ni después, hasta el nombre del lugar. No se acuerdan el documento, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero bueno, pasando ese temblor inicial, que son los primeros 10 minutos, cuando se relajan, empiezan a analizar. Empiezo a analizar, y bueno, ¿qué es lo que tengo que analizar? Bueno, me tocó este ejercicio en el parcial. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, acuérdense, requita, saco ese cubito que está ahí, lo saco y yo pongo mi propio ser ahí. Yo me meto en el pizarrón, yo soy el que está sometido a esa fuerza F, al chico que tira o la chica que tira de atrás, al rozamiento, etcétera, etcétera. Trato de imaginarme yo en esa situación. ¿Sí? Claramente, si tengo una soga en la cintura y me tiran de la derecha, aparece una fuerza F. Ahora, ¿sí? Yendo a esto de la fuerza opuesta. Cuidado porque no sé fuerzas, o sea, fuerza, yo entiendo lo que quiere decir el compañero. Una fuerza opuesta es una fuerza contraria a una fuerza determinada. Pero claro, no podemos hablar de fuerza opuesta, podemos hablar sí de lo que se llama los pares de interacción. Entonces, ese cuerpo, yo que estoy ahí, en esa situación, siento una fuerza desde la derecha, alguien me hace a mí una fuerza desde la derecha. Pero las fuerzas en la naturaleza no están solas. Dijimos que siempre aparecen de a pares. Siempre están de a pares. Acción y reacción. Siempre aparecen de a pares. Cuidado, porque la fuerza que tiene que ver con esa fuerza F, el par que está la otra fuerza que está relacionada con esa fuerza F, no está sobre ese mismo cuerpo. Acuérdense la tercera ley de Newton, que era el principio de acción y reacción, que decía que si algo a mí me ejerce una acción, esa acción está sobre mi cuerpo, me afecta a mí, ¿sí? Yo le hago a ese otro cuerpo, a ese primer cuerpo que ejerció sobre mi una acción, yo le hago una reacción, la llamamos reacción, pero lo afecta al otro cuerpo, no me afecta a mí. La fuerza que yo le hago al otro cuerpo no me afecta a mi movimiento, afecta al movimiento del otro cuerpo. Ahora vamos a ver, ¿sí? Ahora van captando estas corrientes, ¿sí? Que están medias aisladas en algunos casos, ¿sí? A ver, también, o sea, somos conscientes de que muchos de ustedes, como vieron la dinámica absolutamente básica en la escuela, se dan cuenta, pero como si yo este tema lo entendía para la se me está complicando. Porque ahora no estamos con la dinámica
extremadamente básica que había en la escuela. ¿Sí? Ahora estamos agregando un montón de condimentos que obviamente estamos complejizando la situación. Bien, Si yo, o sea, a mí me interesa, yo tengo que ver cuál es mi objeto de estudio. ¿Sí? Viene el nene con la mamá. ¿Sí? O con el papá. Y la mamá me habla, el papá se pelea, la mamá me habla, el papá se pelea. El objeto de la mamá no, la mamá la puedo usar como una herramienta. El objeto de estudio es el nene. Tengo que estar concentrado en cuál es mi objeto de estudio. Porque mi mamá me habla que el otro, bueno, todo está bien. Yo recibo toda esa información, pero yo tengo que decidir qué es lo que tengo que preguntar y qué es lo que me interesa a mí para resolver esta situación. ¿Sí? Bueno, acá tengo que analizar cuál es mi objeto de estudio. El objeto de estudio es ese cuerpo, no lo que está subyacente, lo que está rodeando el cuerpo. Tengo obviamente, para ver, para analizar todas las fuerzas que ejercen sobre ese cuerpo, tengo que tener claramente conciencia, tengo que estar analizando también con quién está en contacto, si hay rozamiento o no hay rozamiento, eso sí, pero eso para ver las fuerzas que actúan sobre él. Bien. ahora después vamos a hacer un paréntesis con la fuerza de rozamiento para que no se me Confundan ahora, y vamos a analizar otras situaciones. Claramente, aquí voy a tener otras fuerzas, ¿sí? Como planteaba el compañero, voy a tener obviamente el peso de la caja que apunta hacia abajo y voy a tener una... ¿Qué voy a tener? ¿Qué me falta? Una fuerza de contacto, ¿sí? Fuerza de contacto. ¿Quién hace esa fuerza de contacto? ¿quién hace la fuerza de contacto? ¿Quién hace la fuerza de contacto? O sea, yo soy la cápsula, tengo una sombra metida desde la derecha, tengo ahí ustedes que metida a la izquierda, ¿y quién me provoca el contacto? El objeto con el que yo estoy en contacto, el piso. El piso es el que me provoca el contacto. Mi peso no me provoca nada, mi peso es el peso. O sea, ¿quién me provoca la fuerza de peso? La gravedad que es la Tierra. O sea, la Tierra es el objeto, la Tierra es el objeto que me provoca a mí la fuerza peso. La fuerza peso, yo me subo a la silla, no voy a tanto mal de la rodilla, ni puedo mejorar nada, así que no voy a subir a la silla y me voy a quedar parado. Pero me subo a la silla, me subo al escenario, ¿sí? Y me tiro acá, al piso, salto al piso. En el momento que yo estoy en el aire, del escenario al piso, en el momento que estoy en el aire, ¿tengo peso o no tengo peso? Y no me iba, sin decir que no me iba. Tengo peso, porque el peso no me ofrece el piso a mí, el peso me lo ofrece la tierra. Y yo estoy en interacción con la tierra a pesar de no estar en contacto con la tierra. Ahora, obviamente, estamos todos en contacto con la tierra. Pero como ustedes están en un avión, ¿sí? ¿Están o no están en interacción con la tierra? Estoy en interacción, no estoy en contacto. Pero hay fuerzas, que son fuerzas que aparecen cuando hay contacto, y hay fuerzas que son no hace falta contacto, son fuerzas de acción a distancia. La fuerza gravitatoria, la fuerza magnética, ¿sí? Son fuerzas que no hace falta que se aparezca el contacto. Y la interacción magnética, nosotros le ejercemos o no le ejercemos una fuerza de interacción a la Luna, a la Tierra, me refiero. Sí, y estamos, la Tierra de la Luna está a 384.000 kilómetros. El Sol y la Tierra no se ejercen una fuerza componente, una fuerza de interacción gravitatoria. Tenemos 154 millones de kilómetros de distancia. ¿Sí? Esa fuerza depende de cuán masivos son los cuerpos, de cuánta masa tienen. Pero no hace falta que estemos en contacto. ¿Sí? Bien, pero la fuerza de contacto, como dicen, no, eso lo quiero que sea de normal, esa es otra. Viene la fuerza normal, me doy cuenta y atiendo a otra persona. Fuerza de contacto.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza normal no le dice nada. Ahora, si usted me dice la fuerza de contacto, que está incompleto, la fuerza de contacto del piso con el hombre, del piso con la caja o lo que sea, ya están teniendo en cuenta que se produce contacto. ¿Sí? Bien. Entonces ahí, fíjense todo lo que estamos hablando y lo que escribimos. Porque en realidad lo que yo tengo que escribir es muy poco. Lo que tengo que tener es mucho concepto, mucha interpretación. Entonces ahora es fácil. Digo, bueno, en el eje X la fuerza F es la positiva y después ¿qué tengo? Tengo menos la tensión, bueno, lo voy a poner en negro, menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento, y ahí digo, es igual a la masa por la aceleración. Esa sumatoria es esto, es lo que acabamos de hacer. Después pueden venir las cuentas. Las cuentas, que si la fuerza vale 100 newtons, que si el rozamiento vale lo que paga, no importa. ¿Sí? ¿A dónde tengo que invertir tiempo? Fíjense, ¿cuánto llevamos? A media hora de clase por lo menos. ¿Sí? Media hora de clase y mira lo que avanzamos. Avanzamos un montón en realidad. Porque estamos dando el concepto. Bien. Obviamente que no hay fuerzas que están solamente en la dirección horizontal. Entonces, esa sumatoria, como verán, hay fuerzas que están en la dirección vertical. Por lo tanto, yo puedo generar, son vectores. Entonces, o trabajo muy bien con álgebra vectorial, soy un crack y trabajo con una sola ecuación, o uso herramientas, si no somos tan cracks, como son los que estamos acá, y bueno, digo, a ver, ¿qué artilugio, qué herramientas tengo yo para manejar mejor los vectores? Y manejar vectores en los ejes coordenados cartesianos y ortogonales, manejar vectores o en el eje X o en el eje Y. Bueno, entonces quiere decir que en el eje Y yo diré positiva la fuerza de contacto, negativo el peso, y voy a poner acá igual a 0. ¿Por qué puse igual a 0? ¿Me dicen acá? Bien, lo dicen porque en el eje Y, una parte de la dice, porque en el eje Y no hay masa por aceleración. El resultado final está bien. ¿Pero qué? ¿Masa o aceleración? ¿Masa hay? Siempre. Tengo un objeto, la veo, una cantidad de masa, tengo cantidad de materia, partículas, moléculas. Tengo masa. Lo que es cero es la aceleración, porque no se está moviendo, desplazando en el eje Y. Entonces no tengo aceleración. Como la masa puede valer cualquier cosa, pero no tengo aceleración, n por 0 es 0. ¿Sí? No somos tan malos tampoco como para ponerles un ejercicio que tenga aceleración en el eje X y en el eje Y. ¿Podemos ponerlo? Ni les cuento. Sí, se podría. Sí, pero eso lo dejamos para ejercicios de estudiantes de ingeniería, eso no nos interesa. Eso. Bien. Compliquemos un poquito la situación. Entonces vamos a separar esto. Compliquemos un poquito la situación. Lo teníamos el otro día esto, ¿no? Bien. Y les digo, Hay rozamiento por todos lados. En todos lados se imaginen, hay rozamiento. Hay rozamiento, ni yo tengo terminada la oración, y digo sí, hay rozamiento. Hay rozamiento, hay rozamiento.
¿Cuántos rozamientos podría tener hoy? Ya está, nosotros situarle ahí. No hay ningún enunciado todavía. Les pregunto las posibilidades. ¿Qué podría tener yo ante ese? Con esos dos bloques y esas cosas, con ese dibujo, ¿cuántos problemas de parcial se imaginan que nosotros pudimos hacer con ese dibujo? 20. Con el mismo dibujo, ¿cuántos son acá? 500 hoy. Con ese dibujo podemos hacer un problema para cada uno distinto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El concepto. Quiere decir que no importa el problema que me tomen a mí si yo tengo el concepto. Y por eso estamos arrancando tanto en esto. Bien. Todavía ni sé lo que vamos a preguntar. ¿Sí? Tiene, a mí me dice, bueno, me gustó esta figura, que no sé, me pintó. Entonces, bueno, hagamos un problema con esta figura. Pero antes de eso, ¿cuántos rozamientos? A ver, pregunta. ¿Cómo era la fuerza de contacto? Ahora vamos a ver. ¿Sí? Por cuesta a veces la fuerza de contacto. Bien. ¿Cuántos rozamientos podría tener hoy? 4. Tantos rozamientos como contactos tengan. Si yo tengo contacto, ¿de qué viene? Entre el cuerpo 1 y el piso, Y el ¿qué cuerpo contacto? 1 Entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. y después la ¿Ahí se me ocurre algún otro rozamiento? Bien, con el aire. ¿Sí? ¿Podríamos poner un rozamiento con el aire? Podríamos poner un tercer rozamiento con el aire, pero en ese caso no tendríamos tanto. Lo tendríamos específicamente. Pero la fuerza de rozamiento con el aire es una fuerza muy importante. ¿Sí? Yo voy a 60 km por hora por la ruta. Cierro contacto del auto y no se frena. Se frena por el rozamiento que tengo entre las ruedas y el asfalto, pero mayoritariamente por el rozamiento que tengo entre el freno del vehículo y el aire. Por eso se gastan fortunas cuando se diseñan autos, con el coeficiente aerodinámico, etcétera, etcétera. Bien, entonces yo podría llegar a tener 3 rozamientos si incluyese el rozamiento con el aire. Si no, ahí va a haber 2 rozamientos. Va a haber 2 rozamientos. Ahora yo les pregunto, atiendan bien la pregunta. ¿Hay 2 rozamientos? No los estoy engañando, sí, está perfecto, hay 2 rozamientos. Ahora la pregunta es, ¿cuántas fuerzas de rozamiento habrá? 2. Siempre viene la par y ya hay una fuerza para la derecha. Hay 2 rozamientos. ¿Cuántas fuerzas de rozamiento van a aparecer ahí? Una sola. Una, dos, ¿quién más? Una, que hay una fuerza que va para la derecha y la de rozamiento ya para el otro. ¿Quién dice 2? ¿Quién dice 2? Ah. Siguen siendo 2 fuerzas. ¿Quién dice? ¿Para un momento? Por eso, aparece la par y se viene. ¿Quién dice 4? ¿Alguien dice 4? ¿Alguien dice 4? Una respuesta correcta. A 2 rozamientos, ¿cuántas fuerzas van a aparecer por cada una de esas 2? Por cada una. ¿Sobre quién van a aparecer? No sé sobre quién van a aparecer, ahora lo veremos. Pero tienen que aparecer ahí 4 fuerzas. ¿Me interesan las 4? No, seguro que no. Si yo quiero, por eso digo, no todas me van a interesar. Pero si yo quiero hacer eso completo, tiene que aparecer 4 fuerzas de rozamiento. Ahora vamos a ver, como dice el compañero acá, a ver si me interesan todas o no. De verdad les digo, no me interesan todas. Hay una sola de las 4 que no me va a interesar. Pero lamentablemente hay 3 fuerzas de rozamiento acá que me van a interesar. ¡Wow! Che, no era tan fácil una dinámica que explicaban en la escuela. Y claro, se hacían siempre el mismo cuarto, ¿no? Un cuarto que lo explicaban, el rozamiento, la tensión, se pum, la cuenta, che, esto es fácil. Una suma de fuerza, la tensión, ¿cuánto vale? 100, la masa vale 20, pum, no, eso es lo que
Eso lo sabemos hacer. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo es esto? No entiendo nada. Pensé que estaba entendiendo el juego de la boca esto, ¿no? Voy 3 para adelante y 5 para atrás. Es así. Y bueno, pero le voy ganando, le voy ganando, le voy ganando. Créanlo que es así. Bueno, tenemos que invertir tiempo en lo que se llaman los diagramas de cuerpo libre. O sea, el diagrama de cuerpo libre es tomar cada cuerpito y desvincularlo de esto y ponerle yo ahí la situación de ese cuerpo. Bueno. Veamos el cuerpo 2. Bien, ahora cada uno de nosotros que estamos haciendo una máquina, cada uno de nosotros pensamos que cada uno de nosotros somos el cuerpo 2. Me pongo yo en la situación del cuerpo. ¿Qué fuerzas tengo? La que me tienen que decir no se puede olvidar. ¿Cuál es la que aparece sí o sí? El peso. Y no puedo poner peso, ¿no? Lo rotulo con su nombre. ¿Cómo se llama eso? Peso del cuerpo 2. Peso 2. Yo, insisto, yo soy el cuerpo 2. Yo lo estoy viendo ahí, abajo, lo estoy viendo, estoy yendo para abajo, buscando. Tengo un contacto, tengo a alguien abajo, que no se llama piso en este caso, ¿no? En este caso se llama cuerpo 1. ¿Pero estoy en contacto o no estoy en contacto? Estoy en contacto. Entonces, ¿qué vamos a decir? La fuerza de contacto. La fuerza de contacto. Y vamos a convenir algo. Vamos a hacer convención. Vamos a colocar esto, miren. Perdón. Esto es al revés. Eso significa, el primer índice, ¿sí?, va a ser quién realiza la fuerza, y el segundo índice sobre quién se realiza. Eso se va a leer, se lee a partir de ahora, la fuerza de contacto que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2. Por eso sobre, 1 sobre 2. Es la fuerza de contacto que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2. Bien. ¿Alguna otra fuerza? Yo los ayudo un poco. Los ayudo, este era el profesor parcial. ¿Sí? El día parcial, recién traje como ejercicio número 1. ¿Por qué fuerza de contacto? Repito, ¿por qué la fuerza de contacto la ejerce el cuerpo 1 sobre el 2 y no el 2 sobre el 1? Que es la pregunta. ¿Alguien que quiera responder? La compañera le respondió, bien respondió. Eso respondió una pregunta. ¿Esto no sería, si coloco la fuerza sobre el cuerpo 1? O sea, esta es la ley del talión. A mí vos quiero aplico la fuerza libre, normal, no aplico la fuerza también. Igual y contraria. ¿Aplico la fuerza de 100 Newton? Aunque estoy quietito, no vean ningún movimiento mío, yo le aplico una fuerza de 100 Newton. Entonces, esa fuerza es la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2. Pero yo ahora estoy preocupado por el cuerpo 2. Cuando me preocupo por el cuerpo 1, ahí va a aparecer esa fuerza que vos estás tratando. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra fuerza? Le digo así, bueno. El día del parcial les aparece este ejercicio. Una duda. Bueno, que nos ayudamos, le decimos que no se mueva hacia la derecha. Sí, nos ayudamos, no es para que nos ayudamos. Se mueve hacia la derecha. Y ahí aparece simplemente una pregunta, una duda de muchos de ustedes. Y que, escrito,
Resulta que la fuerza F, esa inclinada, la dibujan también sobre el cuerpo 2. ¿Ustedes ven que la fuerza F esté sobre el cuerpo 2? No, pero lo que pasa es que el cuerpo 1 se va hacia la derecha, entonces, en definitiva, la fuerza F que se aplica sobre el cuerpo 1 también va a influir un rollo. Sí, obviamente está eso, pero no me interesa eso a mí. A mí me interesa las fuerzas que están aplicadas sobre cada uno de los cuerpos. Entonces, esa fuerza F no puede aparecer sobre el cuerpo 2. Dicho esto, ¿refleja? Estamos estimando. Dicho esto, en la aula magna, al día 30 de marzo de no sé qué, haciendo nada. Bueno, hacemos un documento correctivo. Si les tomamos este ejercicio o uno parecido, les puedo garantizar que la mitad de ustedes que están hoy en este momento nos van a colocar la fuerza F sobre dónde? Sobre el cuerpo 2. ¿Cuál es la razón? No la sabemos. Va a estar pésimo, ¿no? Obviamente. Entonces hay una cosa. Es lo mismo que hay más o menos que lo que usted dijo la clase pasada sobre el colectivo, que va avanzando y la persona está aquí. Ahora vamos a ver eso. De ese compañero acá está recordando un ejemplo que vimos la clase pasada, ¿sí? De la persona que pasa sobre el colectivo. Eso es lo que pasa acá. Ahora vamos a ver. Pero eso es cosa de la vida. Si yo me coloco en la situación de cada uno de los cuerpos, son en definitiva cosas de la vida cotidiana. Entonces, por ahí puedo resolver el problema. Bien. Ya sabemos que la fuerza F no va sobre el cuerpo 2. Pero sin embargo, el enunciado dice que el cuerpo 1, perdón, que el cuerpo 2 se está desplazando hacia la derecha. ¿Cómo, digamos, puede ser que el cuerpo 2 se desplace hacia la derecha? Lo desplaza. Puede ser que no haya ninguna fuerza, es la parte más difícil de la primera ley de Newton, cuando va a velocidad constante. Si va a velocidad constante, si el cuerpo 2, o todo el sistema va a velocidad constante, ¿cuántas cosas que hay, no? Y lo que estamos haciendo es repasar, como un ejemplo, todo lo que vimos en la pasada. Esto se está moviendo a velocidad constante, a velocidad constante. Si se mueve a velocidad constante, lo vemos ahora, porque si no lo voy a confundir. Recordemos que si esto se mueve a velocidad constante, no puede aparecer ninguna cosa. ¿Sí? Pero eso está bien en otro costal, ahora lo vamos a recordar con otro ejemplo. Eso se mueve, entonces, hacia la derecha de ustedes, hacia su derecha, y lo va acelerando, va aumentando cada vez más su velocidad. ¿Cómo puede ser que el cuerpo 2 está, no voy a decir judío, porque es muy viejo, no se lo mandamos de ahora? Todos que aparecen en el AGT, ¿no? America's Got Talent, ¿o no? Un montón de ilusionistas. Pues no hay ningún caso de ilusionismo acá. Ustedes ven que el cuerpo 2 se mueve hacia la derecha. ¿Por qué? Si el cuerpo 2 se mueve acelerando hacia la derecha, no tengo que tener ninguna duda de que esto tiene una fuerza hacia la derecha. ¿Quién es el causante de esa fuerza? ¿Eh? La inercia. Es el caso que... A ver, pero no es loco eso. Y me parece que no es muy loco, ¿no? A ver, ¿qué es un cuadro? ¿Qué es el cuadro? De dos no sé. ¿Qué es de dos? Este es el cuerpo 1, esto es el cuerpo 2. La verdad que estoy... Claro, ¿no? ¿Qué es la situación? ¿Y cómo puede ser que el conjunto de banderitas se mueva hacia la derecha si yo no la estoy tocando? No tengo poder mental, para hacer mover el... Hay una fuerza, tiene que haber una fuerza, no me queda otra.
Bueno, estas cuestiones obviamente son las que se plantean ustedes en los pacientes. ¿Quién es esa fuerza? La fuerza de... Miren, a ver. Miren el color, a ver. ¿Qué color es? Rosa. Rozamiento. Vos para empezar con la fuerza de rozamiento. A ver, la fuerza de rozamiento es una fuerza fantástica que nos hace perder mucha energía y mucha plata y mundial, pero también nos hace ganar mucho, ¿verdad? Porque nos movemos muchas veces gracias al rozamiento. No siempre es malo el rozamiento. Cuando ustedes van en el colectivo y no están agarrando nada, se mueven gracias al rozamiento. Ustedes caminan gracias al rozamiento. Los vehículos hoy frenan más rápido gracias al rozamiento, a un sistema antibloqueo, el sistema ABS que todos tienen hoy en día. ¿De dónde sale la fuerza de rozamiento? ¿De dónde sale? Bueno, es el básico. ¿De dónde sale la fuerza de rozamiento? Ahora vamos a explicar justamente eso. ¿De dónde sale la fuerza de rozamiento? ¿Y qué corno tiene que ver la fuerza de rozamiento en física? Hace media hora la fuerza de rozamiento y yo la fuerza de rozamiento que venga acá sin problema, me lo saco siempre y sigue hablando. Más o menos así la cosa, ¿no? ¿Nos interesa o no nos interesa la fuerza de rozamiento? Muchísimo. Pregúntenle a los traumatólogos, muchos temas de traumatólogos, y van a hacer placas. Van a hacer placas gracias a que gracias a la fuerza de rozamiento. No sé, capaz que lo vi, me dijo un traumatólogo, y el profe de biofísica me dijo que vos haces plata gracias a la fuerza de rozamiento. Totalmente. ¿Por qué? Ahí voy, ¿eh? ¿Por qué? Nosotros en las articulaciones tenemos un líquido que se llama líquido sinovial. Algo de anatomía bien. ¿Qué hace el líquido sinovial? Ese líquido es un lubricante. Trabaja de la misma manera que el aceite del motor de un auto. Lo mismo. Evita que se rocen las articulaciones. ¿Sí? Lo vemos ya la cabeza, de los huesos, lo que tienen las articulaciones. ¿Sí? Evita que se rocen. Cuando hay una falla, ¿sí? Una baja producción de líquido, alguna falla, ¿qué pasa? Se empieza a rozar. Se empieza a rozar, se empieza a desgastar. Después viene la operación de rodilla. La más común, ¿cuál es? Para los más avanzados de edad. Yo todavía no. La de cadena. ¿Sí? La operación de cadena es súper normal, súper común. Y bueno, porque por el desgaste que se produce, no trabaja bien y bueno, el lubricante no funciona. ¿Sí? Pero ya no, bueno, después vamos a hablar de cómo se produce la almohadilla, cómo es un proceso, ¿verdad? Pero bueno, y empieza a rozar y cada vez hay más rozamiento y cada vez hay más desgaste. Lo mismo que el motor. ¿Por qué tengo que cambiar el aceite del motor cada 10 kilómetros? Porque el lubricante pierde las propiedades, tanto aumento de disminución de temperatura, aumento de disminución, trabaja en una tormenta, va a perder las propiedades, no lubrica más. Si yo lo cambio cada 10 kilómetros, quizás el motor empieza a sufrir desgaste. Y lo mismo que la rodilla, lo mismo que la cadera. ¿Sí? A ver, hay hasta el día de hoy gente que, como decía Sandra, hay médicos que nunca ven pacientes. Están en laboratorios, están en oficinas, están ensayando distintas cuestiones y no ven pacientes, no se dedican a la parte clínica. Bueno, cuánta cosa, ¿no? Ese rozamiento, ¿por qué aparece? La pregunta que me hicieron acá. Se los voy a poner. A nivel microscópico. ¿Qué es lo que pasa entre esas dos superficies
¿Qué es lo que pasa en el hueso, entre las articulaciones, en la cadera? ¿Qué es lo que pasa a nivel microscópico? El cuerpo uno se mueve, entonces aparece la fuerza de los. A nivel microscópico, créanme, si no los invito a que vayan a nuestro laboratorio, que está en el microscopio, y agarran cualquier superficie que ustedes piensen que es la más pulida, se lo ponemos en el microscopio y nos cuenta qué es lo que ve. ¿Sí? Por más pulida que esté, eso es el cuerpo 2. Y esta es la superficie del cuerpo 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Lo que estoy haciendo es tomando el cuerpo 1 con la fuerza F, estoy tomando el cuerpo 1 y le estoy haciendo una fuerza hacia allá al cuerpo 1. ¿Sí? La dibujo acá, esa sería mi fuerza F. Estoy tomando el cuerpo 1 aquí y le estoy haciendo una fuerza para acá. ¿Qué piensan que pasa en una fracción? No necesariamente tiene que estar fuera de contacto, está más en contacto, entonces en algún punto obviamente se ha producido contacto por acá, ¿sí? Capaz que este viene por acá, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tiro del cuerpo 1, ¿qué pasa? Obviamente, eso que pasa es tan pulido, ¿sí? Se traban esos dientes, se traban con el cuerpo 2, entonces cuando yo muevo el cuerpo 1, arrastro al cuerpo 2. Eso es lo que ocurre en la realidad con los movimientos. Y por eso se está moviendo el cuerpo 2 hacia la derecha. ¿Sí? Bien. ¿Tenemos alguna otra fuerza sobre el cuerpo 2? No. Son todas las fuerzas que hay. Ahora hacemos un diagrama del cuerpo libre del cuerpo 1 y se van a recrear. El cuerpo 1. Diagrama de cuerpo libre. Todas las fuerzas que aparecen de acuario, como si compañero por acá, no todas las fuerzas me interesan, pero todas las aparecen de acuario. Bien, ahora somos todos el cuerpo 1, nos ponemos en situación del cuerpo 1. ¿Qué tengo? No me tengo que olvidar de que tengo el peso, lo llamo peso del cuerpo 1. Bueno, esta fuerza F está ahí, así que no me la puedo olvidar. Tengo un contacto con el suelo, ¿no? Sí. Tengo un contacto con el piso, entonces vamos a llamar por su nombre. Vamos a llamar la fuerza de contacto que el piso hace sobre el cuerpo 1. Dijimos que primero poníamos quién hace la fuerza sobre quién hace la fuerza. Bien, hasta ahí no tenemos problema. Ahora, ¿qué pasa? A ver. Faltan, en el cuerpo 1 nos faltan 3 fuerzas. En el cuerpo 1, ayudita, 3 fuerzas nos faltan. Bueno, lo puedo ver de dos maneras. Lo puedo ver por los contactos que hay. Digo, bueno, ¿qué contacto analicé por ahora? Analicé el contacto del cuerpo 1 con el piso. ¿Es el único contacto que tiene? No. Tiene un contacto con el vecino de arriba, con el 2. ¿Sí? Ese contacto, ¿qué le provoca al cuerpo 1? O sea, esa fuerza. ¿Esa fuerza le viene de abajo hacia arriba? ¿Entonces la pongo hacia arriba o le viene de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. Sí. Bien. Aquí, si a ustedes les ayuda, hay algunos de ustedes que les sirve colocarlo así. La fuerza de contacto del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Les sirve colocar, ¿por qué? Porque como hay contacto ahí, entonces ahí. Si les sirve así, perfecto. ¿Está bien? Está perfecto. Nosotros
estamos más acostumbrados, ¿sí? La mayoría de los profes, por ahí no todos, pero estamos más acostumbrados a, en vez de colocarla ahí, la fuerza, ¿sí? Colocarla directamente hacia abajo. Así no me olvido después de sumar o restar. Entonces colocamos acá la fuerza de contacto del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Bien. Y ahora, la fuerza de falta, ¿no? Pero no saquemos de ver así. No es difícil, ¿no? Pero otra vez, pongámonos nosotros en la situación del cuerpo. El peso que ejerce el cuerpo sobre el uno. Esa pregunta estaba esperando. Gracias por hacerlo. Porque surge siempre y lo vemos en todos los parciales en la mitad de los ejercicios. La pregunta atiende a ver con una pregunta muy importante. Dice, no falta el peso del cuerpo 2 porque está arriba, entonces, a ver, si cualquiera de ustedes se pasa sobre mis hombros, ¿sí? Obviamente que si ustedes tienen su peso, bueno, yo siempre paso sobre mis hombros, pero el peso de ustedes, el peso, ¿es una fuerza mía? Es una fuerza de ustedes. ¿Cómo me entero yo de que ustedes tienen un peso? A través del contacto, a través de la fuerza de contacto. Entonces, el peso del cuerpo es el peso de cada cuerpo. No puede estar el peso de Andrea, no puede estar de cada cuerpo. Si tenemos interacción, habrá una fuerza de interacción, fuerza de contacto, lo que sea, para que después pueda verse ese contacto entre los cuerpos. Pero el peso de cada uno, de cada objeto, está le corresponde a cada objeto, a cada partícula. Entonces no puedo colocar el peso de un cuerpo en otro cuerpo. Interacciona a través de una fuerza de contacto, simplemente. Lo que falta ahora son las fuerzas de rozamiento, ¿sí? El vector de la fuerza de contacto, da igual que esté hacia arriba o hacia abajo, es uno, ¿sí? Da igual. Sobre la fuerza de contacto. Por eso yo la había colocado aquí, ¿no? A ver. Haciendo contacto. Sí, no, pero a algunos les queda más cómodo tomar el cuerpo y decir, bueno, vienen arriba, entonces los hago por arriba, ¿no? Es una sola, pero lo pueden poner en cualquier lado. Ahora lo único que necesito es una fuerza de pensamiento. Y otra vez, me coloco yo en la situación del cuerpo. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? Yo soy el cuerpo 1 ustedes parando para arriba, a mí me tiran de acá a la derecha, tengo un rozamiento claramente con el suelo. Ese rozamiento con el suelo, ¿me ayuda a que no me pueda apartar? No, porque pasa esto, ¿no? Yo vengo acá, tiro del cuerpo 1 y me encuentro con el cuerpo 2 que me ofrece una resistencia a ese movimiento. El cuerpo 2 y lo mismo pasa con el piso. Ahora estábamos en el piso. ¿Sí? Yo quiero moverlo para acá y tengo eso mismo en el piso, entonces tengo una resistencia a ese movimiento. Entonces, Aquí vamos a colocar, perdón, casi lo hago al revés, la fuerza de rozamiento del piso con el cuerpo 1. ¿Y luego qué pasa? así se van a alcanzar. Luego tengo lo mismo arriba, es decir, al cuerpo 1 no le da lo mismo que esté el cuerpo 2 obviamente. ¿Sí? Porque, a ver, y si no pensemos de otra manera, si no hubiese rozamiento entre el cuerpo 2 y el cuerpo 1, yo tiro del cuerpo 1. ¿Y qué pasa? Llegamos a la siguiente situación. Ustedes saben que en kilómetros está la fábrica petroquímica como novedades, fábrica de cemento, de bloques,
Bueno, viene un camión, va a cargar un camión allá, pero resulta que antes de ir a la petroquímica había transportado aceite para una locación de ingreso. Entonces quedó todo el piso con aceite, grasa, aceite, todo. Va el camionero allá, llegan allá, se lo cargan y no anda con nada. No le ponen ninguna slinga, nada. Entonces viene por acá, viene hasta acá, y le tocó, no tuvo que frenar nunca, vino siempre a 40 km por hora, frenó en el semáforo frente a la velocidad. Se pone el semáforo en verde y el camión arranca. ¿Qué pasa con todos esos pares de cemento, lo que sea? No tienen rozamiento, ¿sí? Entonces, como no hay rozamiento, no hay ninguna fuerza que los haga avanzar hacia la derecha, porque no hay rozamiento. Sin embargo, el camión avanza hacia la derecha, el camión avanza y como yo pico animado, ¿no? El camión avanza y se cae todo lo que hay en el camión. Ahora han visto, a ver, esas mesas, los trucos que hay con esas mesas servidas completas, que se ve con un mantel, y viene uno y saca el mantel y queda la servida. ¿Lo han visto o no? Sí. Y le pregunto si vieron era Ramón Carrillo. No sé si no. Bueno, eso sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Le pego un impulso muy grande, pero la fuerza orgánica es mínima entre las copas, el mantel y la mesa, casi cero la fuerza de rozamiento, entonces no arrastra nada. ¿Sí? No arrastra nada, entonces queda todo como está, no en el mismo caso. Pero este no es el caso. Acá yo muevo el cuerpo 1 y el cuerpo 2 muere con el cuerpo 1. ¿Quién ocasiona que el cuerpo 2 se mueva con el cuerpo 1? La fuerza de rozamiento, eso lo hemos visto. Pero si el cuerpo 1 le dice al cuerpo 2, vos te venís conmigo. ¿Sí? O sea, el cuerpo 2 le dice, vos me arrastrás para allá, me haces una fuerza de rozamiento para allá, y yo te hago la fuerza de rozamiento igual y contraria a vos para el otro lado. Es decir, hay muchas maneras de ver y de analizar el ejercicio. ¿Bien? Entonces, aquí voy a tener también... voy a tener también otra fuerza de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento entre el cuerpo 2 y el cuerpo 1. ¿Puede aparecer una situación más completa y más compleja que esta? No. Por eso dijimos esta es la teórica. Una hora resolviendo esto, ¿sí? Pero le dedicamos el tiempo suficiente como para que no se equivoquen en todas las otras situaciones que se plantean. ¿Son todas iguales a esto? No. Acá pensamos, sí, muchas situaciones, pero les vamos a encontrar lo mismo en otra situación. ¿Cuál puede ser la otra situación? Un bloque, una soga, otro bloque. Eso es infinitamente más simple que esto. Lo que nos falta ver después de la pausa es la descomposición de las fuerzas. Un momento antes de la pausa, respondemos a la pregunta de la compañera. ¿Cómo? Está cortada y es una fuerza. La única fuerza negrita que va hacia arriba es de la fuerza de la buenísima la pregunta. Buenísima. Buenísima la pregunta. ¿No eran 4 la fuerza de rozamiento? Gracias. 0,001 punto más de error. ¿No eran 4 la fuerza de rozamiento? Así, gracias. Epa. Claro, 3 acá. ¿Y dónde está la otra? ¿Quién ha bajado el Comodoro Rivadavia por un colectivo, a pie, en bicicleta, caminando, o sea, por la calle Ameguino, o por cualquier calle de cualquier ciudad que tenga subidas y bajadas? ¿Y qué pasa con el asfalto? Vieron que el asfalto deja de ser recto y ya está deformado, ¿no? Y se deforma o en los semáforos.
se deforma de manera tal que se me acumula en el pavimento, y sobre todo en los días de verano, se me acumula en el centro de la calle, se me acumula. ¿Y eso por qué será? Eso es porque el asfalto reacciona a la fuerza que le hace el objeto que está arriba, el automóvil, el camión en este caso. Entonces, sobre el camión, ¿sí? Yo voy conduciendo, se va por rojo, a ver los frenos, ¿qué pasa? Sobre el camión de los vimos, aparece una fuerza de rozamiento hacia atrás. Eso tiene un costo, justamente. ¿Qué pasa? Sobre el camión, porque el vehículo, la fuerza de rozamiento para atrás. Pero ¿qué pasa en el asfalto? ¿Por qué se empieza a deformar y acumular el asfalto adelante? Que 2x3 lo vienen como hay que arrastrar el asfalto y hay que repavimentar, etc. Porque justamente el camión frena gracias a la fuerza de rozamiento que le hace el asfalto al camión, pero el camión le hace una fuerza igual y contraria al asfalto y por eso se ve mucho en el verano. Entonces, como está muy grande el asfalto, entonces es más fácil que el asfalto se deforma. Entonces la cuarta fuerza de rozamiento aparece en el piso, ¿sí? Yo acá dibujamos el piso, aparece la cuarta fuerza de rozamiento, esto va a ser para allí, es la fuerza de rozamiento que uno le hace al piso. Pero ahí estamos, o sea, ¿Nos interesa esa fuerza? ¿Estamos utilizando el piso? No. Esa fuerza, si yo le preguntase al ingeniero que va a construir que por cierto, bastante error, ¿no? Porque no deberíamos estar raspando 2x3 de asfalto. Hay distintos asfaltos, distintas durezas, se bajan distintos rozamientos, distintas frenadas. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar. ¿Y no lo ves a eso? Yo le dije el cuerpo. La pregunta fue: si el cuerpo sube hacia la derecha, la fuerza de rozamiento no tiene que ir hacia atrás. Ahí está la fuerza de rozamiento, es la que tienen acá, la fuerza de rozamiento del piso. Pero esa está sobre el piso o no está sobre el cuerpo. La fuerza esa que acabo de marcar ahora está sobre el piso. No me interesa esa fuerza. ¿Sí? No me interesa porque no estoy estudiando el piso. ¿Sí? Bueno, van a alcanzar 15 minutos. Se apaga un poquito. Así que basta. Sí. ¿Qué dijimos? Van a necesitar de alguna forma. Pídale al compañero que ingrese, hay un amigo que ingrese y pongan los dos. ¿Se pueden mandar los personas en celular? Sí. ¿Eso es para la asistencia? Sí. Esperen que quiero que proyecte ahí. ¿Cuánto por la foto? Ahí o acá. Ahí. ¿Cómo cambiar eso para asistencia? Si lo tengo para español, ¿qué hago? No, porque el cuerpo 2 se mueve para que no se mueve porque alguien hace una Yo me descargo una aplicación y lo veo. Esto es así, este cuerpo 2 y este es el cuerpo 1. Este cuerpo 2 están así. Lo enganchas por el rozamiento y el reparamiento. El rozamiento Bueno, esto lo primero que tenés que identificar es para dónde se mueve. Sí. No, esto es cómo. Esto te dice que la masa 1 es igual a 2 veces la masa 1. Sí, pueden llenar el cuestionario más de una vez con el celular. ¿Sí? Si hay alguien que no puede completar, le pide al compañero que vuelva a ingresar y completa los datos.
Parón se mueve. El sistema de parón se mueve. Este sería para cargar. M1 es igual a 2 No me dijo. ¿Para qué cuerpo? Dice M1, dice que M2 2 M2 es menor de M3. O sea que tenemos que usar. Bien, entonces acá que el peso. Y la fuerza de los aceleradores. Entonces habría dos tensiones más. Para allá. Acá le podemos poner tensión 1, 2. Y le podemos poner tensión 1, 2. Sí. Sí, bueno. En este, la tensión va hacia arriba y este también va hacia arriba. Y si no se cae, con la cámara, exacto. no, eso después de la aceleración que va a decir. Yo estoy viendo que no lo está haciendo. Pero ahora no, ahora sí, hay que escanear. Ahora voy a. Yo lo escaneo de la galería, pero ahora no me está pasando. Peso, tensión. Peso, Sí, hay que poner. Sí, porque yo puse eso. Hay que saltar en un saltar en un. A ver, me voy a sentar un rato. Ay, Me tengo que ya, encima tengo que creo que viajar. no, pero- Ah, ¿por qué? ¿Cómo? No me gustó. A ver. Otra vez. No, ¿qué es el piso? Ah, piso. No, esa no está sobre el cuerpo 1. Esta está en el piso. Está en el piso. Exacto. Esta es el cuerpo 1 sobre el piso, pero no te interesa a vos para analizar el cuerpo ese. Yo tengo una pregunta. Yo te empujo a vos. ¿Sí? Yo te empujo a vos y vos, sin ser mala onda nada, pero yo te apliqué 100 newtons, vos me aplicás a mí 100 newtons. Quieras o no, me aplicás 100 newtons. Bien. ¿Qué considero? ¿Los 100 newtons tuyos? ¿Los 100 newtons que yo te apliqué? ¿Los 100 newtons que vos me aplicaste? ¿O los dos? No. ¿Por qué? Lo que yo te apliqué. Porque a vos te interesa tu cuerpo y tu cuerpo va del movimiento de tu cuerpo a defender de todo lo que te apliquen a vos, no de lo que vos apliques. ¿Sí? La fuerza, yo te empujo. ¿Sí? O sea, no yo te empujo, vos me empujás, suponete. Vos me empujás a mí. ¿Sí? Esa fuerza, si queremos analizar tu movimiento, a vos no te interesa. A vos te interesa la que yo te aplico a vos. Vos me empujás para acá con 100 newtons. Automáticamente yo te empujo para allá con 100 newtons. A vos la que te interesa es la que yo te aplico. Aunque a pesar de que yo me quedé quieto, vos me empujaste, yo me quedé así quietito, igual te apliqué 100 newtons. Bueno, esa es la que yo te apliqué a vos, esa es la que te interesa, no la que vos me aplicaste a mí. Porque la que vos me aplicaste a mí me interesa a mí para ver el movimiento de mi cuerpo. Exactamente, yo porque justo me preguntaron, ¿y dónde está la otra fuerza que sirve? Pero no, esa no. Claro, no. Sí, le dicen a Andrea para que las anote. Yo tengo una consulta porque la organización de la distancia no sé cómo aplicarlo, porque todos me preguntan lo mismo.
En cinemática. A veces pasa por eso. Ejercicio para resolver. ¿Y esta es la guía nueva? ¿Sí? Bueno. No, pero esto, por ejemplo, esto lo voy a hacer ahora, es plantear las ecuaciones. Sí, pero acá abajo también aparece el tiempo y distancia. Creo que ahí abajo. Sí. Y no sé cómo. Y ya, porque ahí tenés que usar los ejercicios, tenés que usar la parte de cinemática. Lo que ya aprendimos de cinemática. Tenés que plantear las ecuaciones de cinemática. Tenés que plantear sí o sí las fórmulas de cinemática. Entonces vas a llegar a un punto y pues vas a decir, esto vas a tener primero, a ver, ¿dónde está el esquema? Me imagino que ¿y dónde está el dibujo? ¿De cuál? Sí, Pero eso piensan que lo borremos. ¿Qué es el 9, el ejercicio 9. Que empieza por eso. Bueno, el ejercicio 9, dibujo, acá por ejemplo te preguntan, ¿sí? Nuestro por capítulo principal, verticalidad, Dibujo, no, pero te no dije nada así. con un peso va con una llegada a no sé, acá no hay fuerza. ¿Cuál es la fuerza que hace? No sé. Porque dice que se desplaza una capa de solar. ¿Te dicen que lo pongan? necesitan, no piden. No, es resolver. ¿Vieron que es importante? Que las dudas se generen acá. Porque esta misma duda, si usted no viene a preguntarla, esta misma duda se te genera el día del parcial. Y le pones una fuerza ahí y sonaste. Y acá uso. Y bueno, hay una cosa de contacto. Bueno, bien. Entonces, ¿Cómo empiezo? plantea la ecuación de Newton. Sí. Bien. Que es 0. Porque el eje Y no se mueve. Sí. Sí. Bueno, llegaste ahí y si es el parcial te pones a llorar porque te faltan datos. ¿No? No, está bien. Entonces, ¿qué hago? ¿De dónde saco los datos? Entonces, fíjate, te da velocidades. ¿Sí? La velocidad inicial es 20 km por hora, 30, y la final se desplaza hasta detenerse, ¿no? Sí, el lápiz de Exactamente. La velocidad inicial, 30. La velocidad final, el tiempo que necesita. Tenés rozamiento. Bueno, ahora vamos a ver por el coeficiente de rozamiento. Este te va a servir para acá. Claro, el coeficiente, eso lo voy a explicar ahora. El coeficiente de rozamiento es un coeficiente de rozamiento, la fuerza es un coeficiente de rozamiento por la fuerza contraria. Y esto es igual a la masa por la dirección. Digamos, el coeficiente de rozamiento es 0,005. Por la fuerza contraria que la sacas de acá, que es el peso, porque es 0. A ver qué pasa. Sacas de acá, repasás acá. Es igual, la masa la tenés, despejás la aceleración. Sí, Despejás la aceleración. Una vez que despejás la aceleración, decís, bueno, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el delta T. Ahí, saltar anuncio. El tiempo. Esa es una publicidad. Sáltenlo. Bueno, pero es lo que te pregunta. Y bueno, la velocidad final, 0, velocidad de tubo. Después le vas a hacer los pasos de Te diré unidades. algún La velocidad compañero que te inicial, ponga la asistencia. 30 km por hora, tenés que pasar las unidades, ¿no? Más la aceleración de la que calculaste acá. Depende del tiempo. Es linda la física, no me digas que no. No es que no. Mira que explica muchas cosas. Acá no sabíamos, estábamos discutiendo, no sabíamos poner algo.
A ver, ¿qué dice? Responder o no es falso. Acá, siempre se muestra lo positivo por lo negativo cuando tenemos contrarios. Porque acá estamos diciendo los negativos resultados, pero no los positivos. A ver, ¿de qué se trata el problema? Yo tenía la misma duda. ¿Te manda a él? Sí, igual. Te produce la. ¿Pero qué pide la aceleración? ¿Pide? No, ¿Pero ahora qué pedía? igual me está mandando, por eso me viene para acá. Sí, ¿cuál es la aceleración? Depende del sistema de referencia. Depende del sistema de referencia que ustedes tomen. Está bien, pero eso no se preocupen, porque si es por un problema de signo, o sea, si nosotros queremos que den el valor con signo, modo, todo, o sea, va a estar bien claro eso enunciado. Acá porque ustedes podían definir el sistema de referencia. Pero se manda ahí cuando falta el anuncio. Depende. Ah, sí, ponés saltar anuncio, Dani. Porque acá que tenías un paracaidista. El tema es que no me lo escanea. Si la fuerza de rozamiento. ¿Querés que le saque una foto y lo escaneas de mí? Lo que pasa es que la aceleración va a ir. No, pero tenés que poner saltar anuncio. No, pero directamente no me deja. Por eso. No, algunos directamente lo acusan porque te sale. Sobre uno. Entonces cuando uno va cayendo, estás en el mismo, digamos. Ponelo A ver, más un momento. Un paracaidista junto con su paracaidista. Si la fuerza de rozamiento con él es 1100, no por poli. ¿Cuál es la aceleración? Pero para, vos tenés que hacer, vos tenés para arriba 1100 y para abajo Ahí ponés saltar anuncio. tenés el peso, tenés el peso y la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y te va, claro, dependiendo de cómo está. Ya vos tenés el mismo número, pero con signo cambiado. Ah, sí, porque. ¿Y el peso cuánto era? 1000 pesos. No, pero no entiendo por qué está negativo. 1100 menos 1000 está bien, ¿sí? Me quedó negativo. 1100. Ah, no, está bien, porque la aceleración va para abajo, está bien, está bien final, está perfecto. Sí, porque la aceleración va para, está bien. Porque a pesar de todo, está bien, es más grande esto que esto, así que le tiene que dar una aceleración para abajo. Y como vos tomaste positivo para arriba, está perfecto. Pero ahí no hay. Tomaste positivo para abajo. No hay problema. Te dio el signo positivo. Si nosotros queremos, pero eso no se preocupe. Eso no se preocupe porque, a ver, hay veces, hay veces que nosotros tomamos ejercicios donde importa el signo, importa el signo, pero en ese caso está bien determinado. En ese caso, por ejemplo, te diríamos, tomando el sistema de referencia positivo 0 en el piso, positivo hacia arriba. Bueno, entonces ahí da negativo. Y si no, pero eso está bien claro, ustedes no se preocupen por eso. No, hay nada. ¿Cómo va? Con el ejercicio 4 tengo una pregunta. A ver. Tenemos que arrancar ya, ¿eh? ¿Qué hora es? Ya tenemos que arrancar. Bueno, Ya, dale. Bueno. calcular. Sí. Sí. ¿Y esa es la guía de ahora? No. Sí, No. o sea, sí, pero No. la saqué. Por eso. Y acá también. Este también, este no está más. Este cartucho. ¿Cómo? Sí. ¿Está? Me parece que no. Considera que. El 4. ¿Está en la guía? Sí. A mí me parece así. No está más ese ejercicio. Sí, ahora que tenemos que arrancar, ¿eh? Sí. El 7. Dale a la asistencia. Sí. Andrea, decime. El 7.
¿Para dónde depositamos tu foto? ¿Qué va para dónde? No, pero ¿para dónde va? ¿Dónde se va la agencia? ¿Cuánto cuesta la agencia? Bien claro. Sí, bien claro. Pues ahora sí, sí, que te positivo. ¿Cuánto quieres? No, la jornada de Santa Rosa. Bueno, ahora terminamos porque si no van a venir y yo... Bueno, hola. A ver, en función de las consultas que hemos recibido por aquí adelante, vamos a hacer algunas cuestiones, algunas consideraciones para terminar la clase. Nos quedan 20 minutos porque tenemos que entregar el aula. Me falta esto. ¿Ya está? Ahí está. Bueno. La fuerza, cuando hago la ecuación de Newton, tengo que tener cuidado con qué fuerza tengo con esta ecuación de Newton. Sí, tener mucho cuidado con eso. No me anda. Antes que nada, Muy bien, ahí me están comentando que obviamente iba a pasar, se pasa en el QR por el grupo de WhatsApp y están poniendo la asistencia a gente que no está acá dentro del aula. O sea, por ahí decir que ya lo sabemos, alguna cuestión y ya lo vamos a solucionar, no lo hemos podido solucionar. Bueno, algo que estamos viendo, que ya lo habíamos conversado en la cátedra, es, a ver, les pedimos que sean, que no se engañen ustedes mismos, y que no permitan que sus compañeros se autoengañen. Ya habíamos hablado, cuando seguimos con el QR, ya habíamos hablado de que iban a cargar el QR en la red, en WhatsApp, sea, se iba a pasar. Discúlpeme, pero es una estupidez al extremo. ¿Sí? Aquí me sirve estar en este momento en la casa, donde sea, y nada más intento. ¿Sí? Díganle a sus compañeros que les piden, siempre que nos piden a ustedes que hagan esto. ¿Sí? No sirve nada, ustedes creen que esas personas van a probar, quizás lo firman en papel. Le firman en papel, que las personas que no son imposibles. ¿Sí? Porque además, la clase a veces no queda bien grabada, se corta, ustedes están haciendo un montón de cuestiones que después la gente que la casa no las entiende, no toma conciencia de esto, y es casi imposible. O sea, ¿cuál es el autoengaño? Nosotros podemos tomar otras medidas, obviamente,
¿vale? Por eso digo, quien está pasando esto para que el amigo de la casa de asistencia, en realidad va a perjudicar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a terminar haciendo, que vamos a estar haciendo 5 filas que vengan a la asistencia uno por uno, vamos a perder 45 minutos de la clase, ¿sí? Y bueno, ni siquiera el tiempo que queda. ¿Sí? No se engañen, no se perjudiquen ustedes. Pero si no viene, a ver, le damos toda la chance. El que no viene como está justificado, pero perfecto, no viene. Recién de Andrea se cansó de poner en un listado a la gente que está acá, que no está listado, o gente que nos está buscando hasta recién. Profe, yo no tengo problema, puedo venir un rato, pero todos lo entendemos. Pero el engaño, ¿sí? Y a mí me duele porque me parece que ustedes se recuerdan y tratar de ponerle toda la fila posible, ¿sí? A la clase porque me gusta la clase. Entonces esos engaños a mí realmente me afectan, ¿sí? No me gusta, yo no lo hice, no lo haría nunca, y se perjudica. Entonces, si están diciendo que ya lo hicieron, traten de no volver a hacerlo. Comenten lo que estamos comentando acá, de lo que queda, pero ¿sí? Vamos a trabajar de los gustos, no es actuar legalmente. Bueno, lo que nos queda son, por un lado, del ejercicio anterior, ¿sí? Que lo hacemos con otro más simple. Hagamos otro más simple. Tengo un solo cuerpo y una fuerza F. ¿Sí? Habíamos dicho que vamos a terminar descomponiendo toda la fuerza, vamos a terminar colocando todas las fuerzas o en un eje X o en un eje Y. Usamos ese arreglo matemático, ese álgebra, digamos, para trabajar con fuerzas solo en el eje X y solo en el eje Y. Y todas las fuerzas que no estén ni en el eje X ni en el eje Y hay que descomponerlas. En el caso de una fuerza, bueno, acá vamos a colocar el eje X, el eje Y, y bueno, tengo que descomponer esta fuerza F. Tendrá un determinado ángulo, supongamos que es 37 con la horizontal, y bueno, tengo que descomponer con la regla del paralelogramo, ¿sí? Trazar una paralela al eje X por el extremo del vector y una paralela al eje Y por el extremo del vector, y entonces me quedará esto que será la componente X de la fuerza y esta otra que será la componente Y de la fuerza. Es decir, que para mí, cuando pase a los diagramas del cuerpo libre, en los diagramas del cuerpo libre no me va a aparecer ninguna F. La fuerza total no me va a aparecer, en el eje X la componente Fx y en el eje Y la componente Y por F. ¿Sí? En este caso, yo se los dejo por allí. A ver, podríamos tener también, supongamos, podríamos tener aquí abajo una fuerza de rozamiento. Tenemos también el peso. Entonces, planteando en los ejes X e Y la sumatoria de las fuerzas, me quedará en el eje X me quedará la fuerza X, la componente X de la fuerza F, menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Y en el eje Y me quedará la fuerza Y menos el peso igual a 0. Segunda cuestión está mal. ¿Por qué está mal la segunda cuestión? La fuerza de contacto. Exactamente. Ahora lo digo, ¿sí? Está mal, ¿por qué? Porque yo no trabajé como les dije que hay que trabajar.
deteniéndome en el diagrama de cuerpo libre. Entonces trabajé haciendo más, lo que pasa es lo que les pasa a ustedes, y después me dicen, no, pero no sé que me olvidé. Sí, bueno, pero está mal. ¿Qué es lo que me olvidé ahí? Acá me dijeron, ¿qué falta ahí en ese diagrama de cuerpo libre? Me voy, ¿eh? La fuerza de contacto entre el piso y el cuerpo. Ese cuerpo se está deslizando, si hay fuerza de rozamiento está en contacto. ¿Sí? Es un cuerpo, está deslizando hacia la derecha por la acción de esa fuerza F, pero tiene un rozamiento hacia la izquierda. ¿Y qué tengo? Tengo una fuerza de contacto, está en contacto con el piso, o sea, se está tocando, está en contacto. Entonces el piso le hace una fuerza de contacto hacia arriba. ¿Sí? Más la fuerza de contacto. Ahora sí está bien. Sí. Pero bien. La fuerza de contacto, ¿por qué no? Pregunta, ¿está bien? Fuerza de contacto. La fuerza de contacto ¿qué hace? O sea, si yo no tuviese, ¿qué pasaría? Yo no diría, ¿qué pasó? Es como agarrar una boca. Acá sí, una boca en la nariz, de la cloaca, y me caigo. Porque no tengo nada que me sostenga. Esa fuerza tiene que ir para arriba, porque la fuerza que el piso me hace a mí para sostenerme, para que no me hunda, no es la fuerza que sobre el cuerpo va hacia arriba, necesariamente. ¿Cuándo aparece una fuerza de contacto hacia abajo? Cuando tengo un cuerpo arriba mío que me hace una fuerza hacia abajo. ¿Sí? Eso es porque estoy en contacto con el piso. Si no tuviese el piso, yo no podría estar. Estaría hundiéndome, estaría viajando hacia los centros de la Tierra. Bueno. Y lo que queda para decirles, dijimos, vamos a hablar bastante de la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento. ¿Quién es esa fuerza de rozamiento? Independientemente de cómo se está, de cómo la ubique o de cómo va en el diagrama cuerpo libre, la fuerza de rozamiento depende de la superficie de contacto, de ambas superficies, a través de eso es la letra griega mu, ¿Sí? Es una letra griega, es un coeficiente. El coeficiente de rozamiento entonces va a depender del coeficiente de rozamiento, la fuerza de rozamiento y de la fuerza de contacto. Cuanto más contacto tengo yo con el piso, con la superficie, con la que estoy rozando, por decirlo de alguna manera, cuanto más contacto tengo, más fuerza rozamiento. ¿Y cuándo voy a tener más contacto? Cuanto más masa yo tenga. ¿Sí? Cuanto, a ver, la fuerza de rozamiento o la fuerza de contacto de un fitito, un Fiat 600, de un auto chiquitito, no es la misma que la fuerza de contacto de un camión cargado con 30 toneladas. Entonces, obviamente que la fuerza de rozamiento entre el piso y un camión va a ser mucho más grande que la fuerza de rozamiento entre una persona, entre un objeto cualquiera, ¿sí? Como un auto pequeño, un cuatriciclo y el piso. La fuerza de contacto es mayor cuanto más masa tengo. Después en el proceso hay que trabajar con cuidado, ¿no? Porque cuando yo no tengo ninguna fuerza como esta fuerza F, la fuerza de contacto va a ser igual al peso. ¿Sí? Fuerza de contacto igual al peso cuando no hay ninguna fuerza en general. El movimiento así, ¿sí? ¿Qué pasa? Mi fuerza de contacto es permanentemente igual a mi peso.
Ahora, cuando aparece una fuerza ya, que me levanta un poco, digamos, ya no me apoyo de la misma manera, no tengo el mismo contacto con el piso. Entonces me cambia la fuerza de contacto. Pero ¿cómo lo puedo? ¿Tengo que pensar en todo esto? No. ¿Por qué no tengo que pensar? Porque yo tengo que pensar en el diagrama del cuerpo libre. Una vez que yo realicé el diagrama del cuerpo libre, estoy seguro que está bien, la fuerza de contacto sale sola. No tengo que estar pensando, no, que a ver cómo es, que si estoy agarrado a una sombra, que si no, que si me empujan para abajo, que si tengo un cuerpo arriba. No, ¿por qué? Porque sale solo de ahí. Fíjense, de esa ecuación. Nos quedan 5 minutos. De esta ecuación, yo puedo decir que Fi menos el peso es igual a menos la fuerza de contacto. Pasé la fuerza de contacto restando. O bien, dejo la fuerza de contacto, más fácil para ustedes, dejo la fuerza de contacto de este lado, es igual, paso el peso que está restando, lo paso sumando, y la fuerza I que está sumando, la paso restando. ¿Sí? Es decir, si yo invertí bien mi tiempo resolviendo el diagrama del cuerpo libre, después sale solo. ¿Qué hacíamos hasta el año pasado? Hasta el año pasado, aquí empezaban las preguntas, porque a partir de aquí tenía que responder, tenía que responder. Bueno, en la guía, salvo algún que otro caso que nos ha quedado, pero en la guía, la idea es que llegue hasta acá. Pero no les pedimos cuentas después con esto, porque lo conceptual está hasta acá. ¿Sí? No les pedimos determine la fuerza, antes les pedimos calcular posiciones, calcular, bueno. Si quedó más ejercicio, es para que practiquen, pero lo grueso de todo esto, lo importante, es llegar hasta acá. Y ese coeficiente de rozamiento es el que nos interesa en la vida real, aparte de la metodología. Es decir, ese líquido sinovial tiene un coeficiente de rozamiento muy bajito. Es un excelente lubricante. Ustedes piensen que para una persona de 100 kilogramos, ¿sí? ¿Cuál será la fuerza de contacto? Fíjense. Yo pongo esto. Opa. Aquí. Una persona de 100 kilogramos apoyada en el piso. ¿Sí? O sea, la masa son 100 kilogramos. O sea, el peso, ¿cuánto es? 1000 newtons. ¿Sí? Después, quien no entiende eso, hacemos la cuantita aparte. Bueno, ¿qué fuerzas tengo? Está quieta, una persona que está quieta. Yo tengo el peso, ¿y qué más tengo? ¿La de contacto? La fuerza de contacto. ¿Esa es equivalente a la fuerza peso? No lo sé. ¿Es equivalente a la fuerza de peso? No lo sé. Ni me importa. Planteo la ecuación de Newton. ¿Sí? En este caso tiene un valor, la fuerza de contacto en este caso tiene un valor que iguala al valor del peso. Si el peso es de 1000 newtons, en este caso, como es la única fuerza, la fuerza de contacto va a ser también de 1000 newtons. Pero ¿a qué voy yo? ¿Por qué es tan importante ese coeficiente de rozamiento? Porque si yo tengo un coeficiente de rozamiento muy grande, 1 por ejemplo, un valor de 1, ¿sí? Entonces, como la fuerza de contacto, de la actividad se no se pierde. Para este caso, acá que voy a decir, en el eje X, la fuerza de contacto menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Esto no está en movimiento, 0. En el eje Y, perdón. ¿Sí? Perdón. La fuerza de contacto es igual al peso. O sea que la fuerza de contacto vale 1000 newtons. ¿Sí? Si yo tengo una fuerza de contacto muy grande, fíjense lo que valdría la fuerza de rozamiento. Si el rozamiento, ese coeficiente de rozamiento es muy grande, que vale 1, entonces 1 por la fuerza de contacto es 1 por 1000, es decir, que la fuerza de rozamiento sería muy grande. ¿Sí? Y bueno, nosotros no queremos tener en el organismo grandes fuerzas de rozamiento.
Entonces sí, yo quiero tener una gran fuerza de rozamiento, por ejemplo, entre mis zapatillas y la alfombra, porque yo no puedo caminar. Si no tengo una buena fuerza de rozamiento, es lo que nos pasa en los días que vienen en la calle acá, ¿no? ¿Por qué no podemos caminar bien? Y porque no tenemos una buena fuerza de rozamiento. Entonces nos deslizamos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que ese coeficiente de rozamiento, este coeficiente de rozamiento, les digo porque aparece en algún problema. Es sumamente relevante. y si yo quiero disminuir el rozamiento, ¿cómo tiene que ser ese coeficiente? Si yo quiero que el rozamiento sea pequeñito, ¿cómo tiene que ser ese coeficiente? Chiquitito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, si la fuerza de contacto vale 1000 y el coeficiente de rozamiento vale 1, 1 por 1000 me da 1000. Tengo una fuerza de rozamiento enorme, igual a mi peso. ¿Sí? Si yo quiero disminuir el rozamiento, ¿qué tengo que pedirle a ese coeficiente de rozamiento? Que sea, por ejemplo, 0,1. Que sea menor que 1. 0,1 por 1000 me da 100. Entonces ya, un coeficiente de rozamiento pequeñito ya reduce muchísimo la fuerza de contacto. ¿Sí? La gente que trabaja diseñando prótesis con problemas justamente de articulación, la gente nueva que trabaja con pacientes, la que está detrás de la escena, digamos, ¿no? La que trabaja creando nuevas herramientas para combatir todos estos problemas traumatológicos, digamos. Muchos de ellos trabajan con este tipo de cosas. ¿No? Un segundo. Bien. A ver, con esto que dimos, pueden hacer todo el día de bueno, mañana van a practicar ejercicio específico. A ver, ustedes quiero que se entienda lo que es. ¿Qué pasa si yo no vengo mañana? Yo no me lo que me quedó a mí acabo con alquileres, mañana lo reemplazo y claro me estoy bien. O sea, acá puedo avanzar. Si no, si vuelvo la semana que viene, voy a estar con alquileres. Bueno, nos vemos. Buenas. De nuevo. Lo tengo que estar para ¿Sí? atrás porque viene Ok. la gente de acá. Eso sí, en el oficio no estaba. O sea, Ahora salimos y nos vemos atrás. Sí. Sí. Que podemos trabajar. Esto pasó lo último. Puedes seguir por aquí. ODS. ¿No se cortó? Creo que no. Clica acá en OBS y cuando tiene la Ahí está. embolina, Hay que solo detener. apretar acá. Detener.